para que puedan hacer esta actividad. Entonces, repito, colocan en su libreta congruencia de triángulos, abren el enlace que les acabo de compartir por el chat, mueven los puntos A, B y C del triángulo azul y en su libreta van a anotar todas las modificaciones que sufre el triángulo rojo cuando mueven los 3 puntos del triángulo azul. Se puede mover donde sea. Sí, se puede mover donde sea. Ustedes tienen los puntos A, B y C. Los pueden mover arriba, abajo, a un lado y al otro. Entonces, es una actividad de mucha observación. Maestra, abro Google y copio el enlace. Sí, se puede abrir y copiar el enlace, lo colocan en la barra y ya está, les lleva igual al recurso. También se puede.
Ok, ¿todos pudieron abrir el recurso? Sí, yo sí. ¿Sí? Bien, ¿ya hicieron sus anotaciones? Sí. Ok. Para Yo ya aquellos lo, que... yo ya ¿Sí? yo ya lo me escribí todo, solo estoy jugando con la aplicación. ¿No conocían la aplicación? No. Hay muchos recursos ahí que vamos a estar usando en geometría. Entonces, vamos a dar unos minutos nada más para que vayan concluyendo sus anotaciones. Lo que puedan observar de lo que le ocurre al triángulo rojo es totalmente válido. Ahorita vamos a discutir sobre eso. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que observaron que pasaba con el triángulo rojo? Ese solo se podía mover con el A, si no estoy mal, arriba, abajo, donde sea, pero no se podía mover los puntos, no sé cómo decirlo. Y el otro sí se podía mover, es como un reflejo, se podría decir. Así es, ok. ¿Qué otra observación tuvieron? Yo ya dijo, solamente se movía si los puntos A, B y C del azul se movían. El azul, Ajá, Mía. el azul no se movía el mismo rojo porque se movía diferentes las medidas y los lados. Cuando le picas una línea del lado triángulo, se movían las medidas y también rojo se repite, pero solo lo deja y solo picas la A y se movía. Así es. También como dice Mía, si nosotros movíamos el azul y cambiaban las medidas de los lados y también las medidas de adentro, que son medidas angulares, así se llaman, chicos. Las medidas que están adentro de los triángulos, en un pico, por así decir, adentro del triángulo son medidas de los ángulos internos. Entonces, cuando nosotros movemos los puntos A, B y C del triángulo azul, movemos las medidas de sus lados y las medidas de sus ángulos. Ahora, como dijo Jos, al mover el azul, el rojo también se mueve y al parecer se repiten las medidas. Toda medida que tenga el triángulo azul la va a tener el triángulo rojo porque es como su reflejo, exactamente. Entonces, en la congruencia de triángulos, eso va a pasar. Van a ser congruentes, mucho ojo aquí,
dos triángulos son congruentes si tienen la misma medida de sus ángulos y de sus lados. Copien, por favor. Lo voy a volver a repetir. Dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma medida, de sus lados y ángulos. De sus lados y ángulos. Entonces, los triángulos de la aplicación que ustedes vieron son congruentes, porque al modificar las medidas de uno, también modificaban las medidas del otro, y siempre que pausaban y no movían, se daban cuenta de que uno tenía los mismos lados que el otro. También los ángulos adentro eran de la misma medida. Entonces, así se define una congruencia. Es como el reflejo de un triángulo. Son igualitos los dos, tanto en tamaño como en forma, ¿sí? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en las que no tenemos todas las medidas de los triángulos y necesitamos saber si son o no son congruentes. Para eso existen unos criterios. Se llaman criterios de congruencia. Si nosotros en un triángulo identificamos que se cumple alguno de esos criterios, entonces afirmamos que los triángulos son congruentes. Es decir, no es necesario tener siempre todas las medidas del triángulo para saber si son congruentes o igualitos entre los dos. No es necesario. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son esos criterios. Esos criterios se forman solo de 3 medidas. Entonces, vamos a ello. Bien. Bueno, aquí congruencia ya se los dicté. Ahora, para los triángulos hay 3 criterios de congruencia. Aquí nos dice identifícalos. Bien, antes de empezar con la actividad, les voy a pedir que coloquen la instrucción que dice para los triángulos se tienen 3 criterios de congruencia, coma, identifícalos. Y van a realizar estos dibujos. El primer par, el segundo par y el tercer par. Ahorita vamos a trabajar con ello. Entonces, copien por favor. Maestra, ¿qué vamos a copiar? Van a copiar la instrucción. Para los triángulos se tienen 3 criterios de congruencia, coma, identifícalos. Y van a realizar los dibujos que están aquí. El primer par de triángulos con sus medidas, mucho cuidado. Si no logran ver alguna medida, me dicen. De la siguiente figura también, los 2 triángulos con sus respectivas medidas. Y al final, el tercer par de triángulos. Gracias. Por nada.
¿Listos? ¿Todavía? Maestra, ¿hay que dejar espacios para poner operaciones o solo hay que dibujar? No, no dejen tantos espacios. Entre triángulos sí pueden dejar un espacio, pero si les da más de un par de triángulos en una misma página, adelante. No hay que dejar para operaciones. Ahorita no vamos a hacer operaciones. Listo, maestra. Ok, chicos. Esto es lo que vamos a subir en lo de Classroom. Sí, son evidencias de sesión. Tanto las notas que ustedes hicieron al momento de interactuar con el recurso digital, como
el dictado y esta parte de dibujo, ¿sí? Entonces, vamos a prestar atención en estos minutos que quedan de clase, por favor. Vamos con el primer par de triángulos, que son estos. Casi no se ve el color, vamos a cambiar. Estos pares. Estamos frente al criterio lado, lado, lado. Podemos afirmar que dos triángulos son congruentes si tienen los tres lados iguales. Fíjense, este lado que está aquí mide 3 centímetros. Igual, este triángulo tiene el lado de 3 centímetros. El otro lado, por ejemplo, el triángulo azul tiene un lado de 2 centímetros. Lo mismo pasa con el triángulo verde, 2 centímetros. Y por último, pues el lado que nos queda mide 3.6. Es la misma medida que tiene el lado que hace falta en el triángulo verde. Entonces, este criterio, enciérrenlo en sus libretas, es lado, lado, lado. No es necesario tener incluso la medida de los ángulos. Si a nosotros nos dicen los tres lados del triángulo miden lo mismo que los tres lados del otro, automáticamente decimos que los dos son congruentes, ¿sí? Es mucha la parte de observación. Primer criterio. Vamos con el que sigue. Segundo criterio. Si nosotros no sabemos la medida de sus tres lados, pero pasa lo siguiente, tenemos dos ángulos y entre ellos hay un lado. ¿Sí? Aquí en este triángulo pasa eso. Tenemos dos ángulos a las esquinas del lado y también tenemos lo mismo en el otro triángulo. Si este lado mide, por ejemplo, 5 centímetros en los dos, aquí 5 centímetros y también aquí 5 centímetros, entonces estamos frente a otro criterio de congruencia. Si nosotros tenemos un ángulo, un lado y otro ángulo en dos triángulos y vemos que esos tres elementos que están juntitos, fíjense, aquí está, ángulo 1, lado y ángulo 2, deben estar juntitos. Si tenemos estas tres medidas en los dos triángulos y vemos que son las mismas, porque el triángulo, en el triángulo que está inclinado, no vertical, sino solo inclinado en este, el ángulo de color naranja mide 100 grados. En el triángulo que está vertical, o sea, el otro, también mide 100 grados. Luego, el lado ya dijimos que mide 5 en ambos. Y por último, el ángulo azul mide 40 grados en los dos. Si esto pasa, también podemos decir que esos dos triángulos son igualitos. Este es el criterio ángulo, lado, ángulo. No es necesario tener la medida de los tres lados ni la medida de los tres ángulos. Con estas tres medidas, en ese orden, el ángulo, el lado y el ángulo, si esas tres medidas se cumplen, que son igualitas en otro triángulo, entonces los dos son congruentes. Y vamos con el último. Aquí, fíjense, en este primer triángulo azul, en el número 1, ese es el número 2. En el triángulo número 1 tenemos un lado que mide 4 centímetros. En el triángulo 2 también ese lado mide 4 centímetros. Después sigue un ángulo en el triángulo 1
que mide 80. Nos fijamos en el triángulo 2 que también mide 80. Y al final se cierra con un lado que mide 6 centímetros. Igual en el triángulo 2 se tiene esta medida. Entonces hay un tercer criterio de congruencia. Si tenemos dos triángulos y sabemos la medida de dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados, podemos decir que son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Está en ese orden. El lado, el ángulo en medio y el lado que va a cerrar. Cuando hay dos triángulos, repito, con esas tres medidas idénticas, entonces afirmamos que los triángulos son congruentes. Y nuevamente, no es necesario conocer las medidas de todo el triángulo para decir si dos son congruentes. Basta con que nosotros conozcamos cualquiera de estos tres casos para afirmar que son congruentes. Ya sea los tres lados, ya sea dos ángulos y el lado que está entre esos dos ángulos, o bien dos lados y un ángulo en medio. Cuando eso ocurre, entonces los triángulos son congruentes, o sea, son igualitos, son idénticos. Uno es el reflejo del otro. Aunque cambien la posición, no importa qué posición tenga, a lo mejor uno está paradito y el otro está acostado, pero si se cumple cualquiera de esas medidas, entonces son congruentes. Chicos, completen sus notas. Esto se sube a Classroom el día de hoy. Vamos a continuar con este tema en la siguiente clase. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos hasta el día lunes. Adiós, maestra. Bueno, hasta luego, nos vemos. Adiós.